Romelia sube al caballo de Román. Su nieta la mira, y con ella, muchas mujeres de generaciones previas o posteriores miran retratada su identidad y su fortaleza. En esta escena del secreto de Romelia nace un impulso que harán suyo decenas de cineastas mexicanas: Maricé Sistach o Eva López, Lila Avilés o Natalia Beristain, Alejandra Márquez Abella o Michelle Garza Cervera. El cine de las mujeres mexicanas tiene una piedra angular en la mirada amorosa y libre que les propuso Bussy Cortés. No es que antes no hubiera cine hecho por mujeres. Matilde Landeta, Mimi Derba o Marcela Fernández Violante fueron presencias valientes en un cine con gran presencia masculina. Pero es hasta los años 80 que un grupo de mujeres empieza a crear historias, personajes, miradas desde su propia identidad. Y entre ellas, Bussy Cortés destaca por su sutileza pero también su fuerza, por llevar sus espacios íntimos de lo femenino al asombro público de la pantalla. Con 3 largometrajes emotivos y contundentes: El secreto de Romelia de 1988, Serpientes y escaleras de 1992 e Hijas de su madre, Las Buenrostro de 2005, Luz Eugenia Cortés Rocha, a quien conocemos como Bussy Cortés, propuso temas, preocupaciones e identidades que antes habían sido apenas intuidas. Tristemente, Bussy Cortés partió de este mundo en junio de 2024, meses antes de que se le otorgara el Ariel de Oro por su trayectoria. Atrapasueños se suma al homenaje a su cine y a su presencia definitiva en el audiovisual contemporáneo. ¿Quién era Bussy Cortés? ¿Cómo trabajaba? ¿De qué se nutría su mirada? Platicamos con su gente querida, familia, amigos, colaboradores, cómplices de su vocación cinematográfica. Charlas que representan esa admiración profunda que tenemos hacia Bussy Cortés. Comenzamos. ¿Cuál fue el cine con el que se encontró Bussy Cortés cuando se asumió como directora? ¿A qué se enfrentó cuando empezó su ejercicio fílmico mientras era estudiante en el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC? Alejandro Pelayo, director, productor, investigador y actual director de la Cineteca Nacional, recuerda a esa joven de tono discreto, pero con opiniones y planteamientos contundentes. La Bussy Cortés que tomó la cámara cuando las mujeres aún tenían poca presencia. En la época de oro, el cine estaba cerrado, no solo a mujeres, a cualquier otro que quisiera debutar era muy difícil. Era un sindicato cerrado. Y ya no se diga mujeres, ¿eh? La única que yo recuerdo que hizo películas, digamos, profesionales, industriales, fue Matilde Landeta, gracias a que tenía un hermano que era productor. En los 70s no había tal de cierre, pero había pocas mujeres directoras. Logra debutar Marcela Fernández Violante, nada más, en cine profesional. Puede haber cine independiente, pero es que no había otras directoras, no es que estuviera cerrado como en la época de oro. Los 80s es una década de cine independiente. Ya no hay apoyo estatal, se descontinúa este cine de Estado autoral de Felipe Casals, de Arturo Ripstein, y ahora sí, y la iniciativa privada, como sabemos, a partir del cambio de política que se da exactamente en 79, digamos, el momento del cine autor de producción estatal se acaba en 78. Y la política estatal era un cine familiar. Digamos, ya te digo, ya las compañías estatales en número de películas producidas fueron sustituidas por las películas de televisión. Y bueno, era Chespirito y era el payasito Cepillín y todo este cine familiar. Entonces se acaba esa. Entonces la única posibilidad de hacer un cine autoral era el cine independiente. Y esto facilita que surjan todas las, digamos, directoras que estaban ahí. Bussy Cortés, María Novaro, Maricé Sistach, todas haciendo cine independiente, porque Romelia es cine independiente, digamos, apoyo del CCC, pero consiguió apoyo en Tlaxcala, consiguió apoyo por otro lado, ¿no? Entonces, por eso es una década más de cine independiente y de surgimiento de esta generación de mujeres. Entonces, muy interesante, pero yo te diría que sin duda, estas 3 mujeres, digamos, Bussy Cortés, María Novaro y Maricé Sistach, tuvieron digamos, un seguimiento muy interesante
durante los años 90, digamos. Entonces, esa es la razón, que era cine independiente y no había ningún tipo de limitación para que debutaran mujeres. Al contrario, eran parte de nuestro esfuerzo del cine independiente. La ópera prima de Bussi Cortés, El secreto de Romelia, se estrenó en 1988. Está basada en la novela corta de la escritora Rosario Castellanos, El viudo Román. Tuvo un elenco magnífico: Dolores Beristain, Diana Bracho, Josefina Echanove y Pedro Armendáriz. También fue el debut de una jovencísima Arcelia Ramírez. No solo se trata de la primera película de Bussi Cortés, también inició el proyecto de óperas primas del Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC. En el programa Los que hacen nuestro cine, con entrevistas realizadas por Alejandro Pelayo para Canal 14 y MX Play, Bussi Cortés habló sobre esta primera película. Yo siento que Rosario Castellanos maneja dos elementos que para mí son fundamentales, que son la poesía y la magia. O sea, realmente la manera, o sea, como ella aborda sus historias, a mí me atraen muchísimo, ¿no? Tanto en el caso de Balún Canán como en el caso del viudo Román y en otros tantos cuentos de los convidados de agosto. Realmente me gusta mucho cómo logra incorporar al relato la poesía de sus imágenes. O sea, a mí realmente me gusta mucho cómo escribe, o sea, cómo narra, cómo teje. El secreto de Romelia fue una película que tuvo mucha estrella desde su origen, porque con esta película debuta el Centro de Capacitación Cinematográfica como productor de cine industrial, de cine de largometraje. Originalmente no podía producir películas de largometraje, pero dada la crisis de producción que se vivía en ese momento en el cine, o sea, estamos hablando de 1988, fue posible implantar este sistema de coproducción que yo siento que ha enriquecido mucho al cine mexicano que estamos viviendo actualmente. En aquella época, 87, 88, cuando Romelia, estaba yo trabajando parcialmente, digamos, seguía haciendo mis películas, pero trabajaba en el gobierno de Tlaxcala. Yo era el encargado de la cuestión cultural. Entonces tuve la oportunidad de apoyar a Bussi, apoyar al CCC, porque El secreto de Romelia es la primera ópera prima del CCC. Entonces la apoyamos como consiguiéndole locaciones. Toda Romelia se filma fundamentalmente en Tlaxcala, y le conseguimos, ya saben, los apoyos que hay con los estados, hospedajes, viáticos y locaciones. Se filmó en una ex fábrica de papel que se llamaba San Manuel, que sigue existiendo, y entonces ahí estaba todo como pasa Romelia, y tuve mucho gusto porque era la primera película de Bussi, una de las primeras, yo creo que es la que lanza Arcelia Ramírez como actriz, y quedó muy bien la película. Es la primera ópera prima y creo que es una primera ópera prima muy respetuosa, muy sobresaliente. Ante una industria integrada en su mayoría por hombres, Bussi Cortés afianzó una personalidad sólida, el temple característico de una líder. Ana Cruz, productora y una de las fundadoras de la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión, de la cual Bussi también formó parte y fue directora de 2011 a 2012, recordó estos momentos al lado de Cortés, cuando buscaban crear espacios creativos y de trabajo para las mujeres dentro del cine mexicano. Fíjate que la primera vez que yo tuve oportunidad realmente de platicar a fondo con Bussi fue en una reunión, y no me acuerdo si era del STPC de autores, éramos las dos miembros del sindicato de autores, y me sorprendió mucho que Bussi era una persona que decía lo que decía, sin importar que si a alguien le parecía o no. Era una mujer muy directa, decía las cosas muy claramente, y a veces pues despertaba, por supuesto, cierta incomodidad en ciertos grupos, porque Bussi pues no tenía ahora sí que pelos en la lengua. A mí esa vez fue la primera vez que me sorprendió en una asamblea. Creo que en Bussi se reafirmó este pensamiento ya un poco más de género a partir del CCC. Ella creo que definió mucho más claramente esa trayectoria de que quería traer las historias de mujeres al cine,
Pero ya desde siempre, digo, creo que en esa primera asamblea a mí me dejó muy sorprendida y yo dije, me encanta actitud de Bussi, que era además una mujer delgadita, así muy calladita, toda mona y decía unas cosas fuertísimas a los compañeros y creo que yo coincidía muchísimo con su pensamiento y con su lucha desde ese momento. Sentí como que me identificaba mucho con esa lucha por abrir los espacios de las mujeres, por contar las historias de las mujeres. Además de cineasta, a Bussi Cortés se le recuerda como maestra de cine y teatro. Fue una mujer que supo trasladar la cátedra de las aulas a las locaciones. Uno de sus alumnos más destacados, Alberto Lee, también fue un colaborador cercano, hasta convertirse en el cinetógrafo de su última película, Hijas de su madre, Las Buenrostro, de 2005. Lee recuerda esta dualidad de la creadora y la maestra, una guía de alumnos poco experimentados y una colaboradora que, codo a codo, construía narrativas con esos pupilos que después se volverían sus pares. Yo creo que es una cátedra pues muy, muy profunda, muy, muy gozosa para todos nosotros, sus alumnos, porque bueno, cuando se hace una película industrial, lo normal es contar con profesionales en cada ramo. Así se hizo, ya digamos, teníamos un sonidista profesional, Miguel Sandoval, teníamos un director de fotografía, Francisco Bojorquez, pero al mismo tiempo Bussi siempre quiso allegar a sus alumnos a sus rodajes, ¿no? Ya platicamos después de otras películas y va a suceder lo mismo, ¿no? En otras películas también incluye siempre en el ámbito de los técnicos a sus alumnos, ¿no? Yo creo que Bussi encarnaba dos cosas que parecen contradictorias. Por un lado, era una persona rigurosa, o sea, como muy rigurosa como maestra, pero al mismo tiempo era muy, muy cariñosa, ¿no? Muy, muy afable, muy tranquila. Entonces, no sé, yo pensaría en alguien como Truffaut, ¿no? Entonces, cuando ella nos estaba explicando cosas o dando clases, lo hacía con un gran gusto, ¿no? Pero al mismo tiempo nunca quitaba el dedo en el tema de lo riguroso que tendríamos que ser para hacer las cosas, ¿no? Parece sencillo, pero realmente lo que ella nos proponía era pues estar muy concentrados en lo que teníamos que hacer, cómo llevarlo a cabo, etcétera, ¿no? Entonces, no encuentro mucha diferencia en realidad entre Bussi maestra y Bussi directora, en términos de tanto rigurosos a la hora de ser académica o rigurosa a la hora de ser directora, pero tampoco dejaba de ser cariñosa y afable con todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es un equilibrio complejo, ¿no? Sobre todo en la industria o en la parte académica, ¿no? Para las mujeres, el ejercicio de la vida profesional y de la maternidad implica un esfuerzo mayor cargado de complejidades. El de Bussi Cortés como mujer, madre y cineasta no fue la excepción. Sin embargo, ella supo crear una forma de vida que le permitió complementar ambas actividades. A su hija, Alina Mosurrutia, le tocó atestiguar cómo Bussi logró acoplar estas facetas. Alina recuerda a esta madre que también creaba sus espacios para ejercer su profesión como cineasta. Incluso revela el secreto de Luz Eugenia Cortés, cómo hizo suyo el nombre de Bussi. Pues mira, es una de esas cosas que como así creciste, pues crees que es normal, ¿no? No te das cuenta de lo especial que puede tener respecto a otras vidas hasta que ya pasa mucho tiempo y le ves con mucha distancia, ¿no? Yo mientras fui niña, pues me pareció todo siempre normal. Ella, como te digo, iba y venía muchísimo. Mi mamá era como una gran gestora. Entonces se la pasaba yendo al Canal 11, a la Filmoteca, a la UTEC, al ILSE, a la Ibero, al CCC, al CUEC. Y yo, cuando era chiquita, la acompañaba a muchos de esos lugares, o a ver a fulanito, o a ver a perenganito. Y yo, pues, me ponía a dibujar mientras ella hablaba con X o con Y, o trabajó mucho tiempo aparte de dar clases en el CCC, trabajó en la biblioteca del CCC mucho tiempo. Todo eso, pues, es normal para uno, ¿no? Y luego ya llegas a tu casa y pues ya es tu mamá y te ayuda a hacer la tarea, pero luego le hablan por teléfono y está horas hablando por teléfono de este o el otro proyecto, y hacía guiones todo el tiempo y leía guiones todo el tiempo de muchas personas,
y llegaba Navidad y hacía guiones de pastorelas para los sobrinos y los primos, y así era la vida. Entonces como que toda la parte hogareña la tenía muy resuelta mi mamá, tenía mucho apoyo, y eso le permitió hacer todo lo que hizo. Cuando ella tuvo a su tercer hijo, que es mi hermano menor, ella ya había hecho 4 cortos, uno mediometraje de 50 minutos y otros cortos, ya había trabajado en televisión, o sea, como que ella no... Siento que sus obstáculos más fuertes los encontró en el mundo del cine, en la industria, por ser mujer y por ser tan joven. Pero no... O sea, justo ella creo que tuvo esa bendición y esa fortuna de tener mucho apoyo. Tuvo aparte, pues, su mamá, su propia mamá, su suegra, que fueron grandes abuelas mientras pudieron. Entonces, ahí creo que hubo mucha armonía y mucho apoyo, y lo difícil estuvo más bien afuera. Me acuerdo que la invitamos a participar en una producción y justo dijo, ahorita no puedo porque acabo de ser abuela. Entonces, no nada más ser madre, sino también ser abuela, que es algo que para nosotros también tiene un valor enorme a lo que le queremos dedicar nuestro tiempo, le queremos dedicar nuestro afecto y nuestra, pues, ¿no? Nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces, sí creo que tiene que ver. Tampoco no creo que sea en negativo, porque también hay un gran enriquecimiento cuando tú te enriqueces por la parte afectiva y familiar, ¿no? Pero claro que sí, siento que eso hace que la cantidad de películas quizá sea menos en las trayectorias de todas las mujeres. Habría que revisarlo con cuidado. Bueno, su historia, su nombre completo es Luz Eugenia Cortés Rocha. Y pues le decían Luz o Lucy cuando era chiquita, sobre todo Lucy. Pero muy chiquita, como a los 5, alguna amiga de la cuadra, que no podía decir Lucy, le empezó a decir Busi, y a mi mamá le gustó Busi, y todos le empezaron a decir Busi, y ya, desde entonces así se le quedó. Busi Cortés también destacó por su mirada reflexiva, cuidadosa, que fue sello propio en la pantalla. La singularidad de las tomas, los planos subjetivos y los reflejos revelan una mirada que podría tener una superficie intimista, pero que en el fondo era capaz de revelar temas de enorme transgresión. Le gusta mucho como lo fluido, o le gustaba mucho el manejo así como muy fluido de las cosas. Entonces trataba de hacer algo que, sobre todo que ayude a los actores, ¿no? Que tienen que hacer una escena... Estoy a lo mejor hablando demasiado técnico, ¿no? Esto que llamamos master shots, pero es hacer la escena de principio a fin sin cortarle la inspiración o cortar el trabajo de los actores o las actrices. Hacía mucho ese tipo de cosas. Entonces el reto con Busi es cómo hacemos que una secuencia o que una situación se alargue lo más posible para conservar esa magia, ¿no? O ese espíritu que la secuencia te pide. Mucho parecerá curioso, pero mucho viene ya en el guión, ¿no? Cuando tú lees un guión de Busi, todas estas anotaciones existen, ¿no? Existe como este sabor, si tú quieres, ¿no? De las cosas. Y la verdad es que es muy fácil, o sea, era muy, muy, muy sencillo como ir conducido por Busi para hacer estas cosas, ¿no? Nomás es tratar de encontrar cómo le gusta a ella contar las cosas, ¿no? Jugar con espejos, esas cosas creo que también hicimos varias veces. Espérame, porque aquí hay un espejo, entonces estábamos con Evangelina, ¿no? Evangelina Elizondo. Si Evangelina está acá, pero de aquel lado está Lumi y no sé qué, entonces creamos mira, sí es cierto, pues, vamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Muy rápido lo tenía en la sangre, Uzi, ese tipo de, digamos, de sabor, ¿no? De las cosas. Busi Cortés tenía una manera colectiva de generar cine. Contra las formas verticales de producción, ella supo hacer con su crew buenas experiencias colaborativas. Alumnos, colegas, actores con gran trayectoria o presencias nuevas encontraban en los rodajes de Busi un terreno promisorio de expresión grupal y personal. Un set dirigido por Busi Cortés era un set de colaboración, antecedente directo de muchas experiencias horizontales que ahora se buscan en la cinematografía mexicana. Su manera de hacer cine fue siempre con muchísima generosidad hacia sus equipos. Sabía muy bien incorporar a muchas personas, incluso personas que no tuvieran
que ver con el cine, pero que tuvieran ganas de trabajar en el cine. Mi mamá a todos les abría la puerta y a todos les permitía como sacar su propia voz. Entonces, esa la veo como una gran cualidad, porque no era alguien que dirigía sometiendo o alineando a todos, sino era alguien que dirigía dejando que los demás se expresaran y sumando las voces, ¿no? y los talentos. Entonces, esa capacidad de coordinar equipos, pero respetando la individualidad de cada uno, y bueno, en este caso la suya propia en primer lugar, porque es una gran cualidad, ¿no? Esa mezcla. Pero yo mucho tiempo sentí que tal vez su propia voz se diluía un poco al tener esta cualidad tan a flor de piel. Pero ahora, con el tiempo, que veo toda su cinematografía, sus trabajos de juventud, veo su huella clarísima, su estilo clarísimo, y me queda claro que por más que fue tan incluyente, su voz es nítida para mí y su estilo. Entonces, bueno, eso me parece como una cualidad muy grande, esa capacidad de conjuntar. Mira, yo creo que es clarísimo que hay un estilo de dirección en Bussi y en las otras directoras, que es el tratamiento de los temas femeninos, no necesariamente feministas, femeninos, con una sutileza, con una delicadeza mejor. Yo creo que en el caso de Bussi hay una gran influencia de Rosario Castellanos. Yo te diría que más que lentitud, yo lo veo como un cine más reflexivo, más estando con sus personajes que son fundamentalmente femeninos, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que sí hay un lenguaje diferente y un estilo diferente en las mujeres directoras, estas tres que te menciono, que son como para mí las más sólidas y que sí se nota. Pero eso era parte del enriquecimiento de una nueva generación, que es la generación que debuté en los años 80. O sea, así como hay un nuevo lenguaje en el caso de Alberto Cortés, Se enamora a la vuelta de la esquina, o de Diego López, mis propias películas, que son thrillers políticos, también hay un lenguaje femenino. Y sin duda Bussi tiene un papel muy relevante a finales de esa década de los 80, como tú mencionas, con El secreto de Romelia y después con Serpientes y escaleras. A veces con una buena película pasas a la historia, y yo creo que Bussi, dentro de su contexto histórico, dejó una huella. Y dejó una huella tanto por la calidad de esa película específicamente, como por la calidad de su participación en la sociedad, en la comunidad cinematográfica. La huella que ella ha dejado en las jóvenes cineastas es muy importante, porque te digo, fue maestra. Muchas alumnas siguieron las recomendaciones de Bussi. Fue mucho tiempo también asesora de guión y asesora del FONCA, y trabajó mucho. Yo creo que fue una gente que trabajó mucho, aunque quizá no se ve reflejado en una vasta filmografía, pero su legado está muy presente, y yo creo que hay figuras que nos inspiran por lo que fueron, ¿no? Por lo que abrieron, por lo que aportaron. Y Bussi aportó esta nueva visión y esta posibilidad de que las mujeres podíamos llegar hasta donde quisiéramos si realmente nos lo proponíamos. La mirada de Bussi Cortés indagó en los temas que las mujeres mantenían en silencio: machismos, atavismos, soledad, susurros incómodos que se instalan en el fondo de sus historias. Pero la mirada de Bussi Cortés también está llena de luz. Tejió comunicación entre sus personajes femeninos, les dio la fortaleza de la amistad, la solidaridad del acompañamiento y la empatía. Las personas cercanas a Bussi Cortés también compartieron esa riqueza de miradas, amistades, colaboradores, quienes aprendieron el oficio de ella y quienes vieron sus películas comparten la cercanía, el amor, la calidez de la familia, de los amigos, de los saberes, del impulso hacia mundos más luminosos. Mucho del cine contemporáneo aprendió a mirar desde los personajes de Bussi Cortés. Muchas de las mujeres que ahora hacen cine tuvieron un primer impulso en su perseverancia. El Ariel de Oro que recibirá de manera póstuma es un premio a un ejercicio tenaz, vibrante, que sentó bases para el desempeño de muchas cineastas contemporáneas. Historias que nacen con los secretos que guardaba Romelia y que con tanto cariño supo contar Bussi Cortés.
Gobierno de México.